Hola, muy buenos días. Estamos aquí en el webinar Pro Bono, Acceso a la Justicia para Todos. El día de hoy nos acompaña la abogada Ivette Montero. Hola, Ivette, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Jessica? Y hola a todos los asistentes de este webinar. Hola, Ivette. Primero que nada, pues muchas gracias por darnos tu tiempo para poder hacer esta capacitación en línea a todos los integrantes de la red de asociaciones y fundaciones empresariales. Y antes de empezar, quisiera decir un poco una semblanza tuya para que conozcan más lo que has hecho y después continuamos ya con el webinar y al final la sesión de preguntas y respuestas. Pues les cuento que Ivette Montero es abogada por la Universidad La Salle y maestra en Derecho por la Universidad Iberoamericana. Ha llevado a cabo estudios en el extranjero en los que se destacan el de negociación para abogados por la Universidad de Harvard. También lleva más de 20 años de experiencia como abogada de empresa y dirigió el área jurídica a nivel Latinoamérica Norte de Becton Dickinson. Es una empresa transnacional de tecnología médica y también fue director jurídico de Sports World, empresa pública dedicada al fitness. Actualmente es directora general del Centro Mexicano Pro Bono. Es una organización de la sociedad civil dedicada a la coordinación del trabajo pro bono legal. Adicionalmente participa activamente en el área pro bono de ANADE, que es la Asociación Nacional de Abogados de Empresas, y a partir de abril de 2016 dirige la Fundación ANADE y además imparte la maestría de tratados, la materia de tratados internacionales en la licenciatura de Derecho en la Universidad Iberoamericana. Bueno, es un honor tener aquí a la abogada Ivette Montero, ya que es una gran profesional, un gran ser humano y además tiene realmente un sentido muy elevado de lo que es justicia y de lo que es el trabajo pro bono en pro de las organizaciones de la sociedad civil. Y es de lo que se va a tratar un poco este webinar, así que bienvenida, Ivette. Pues muchas gracias, Jessica, y gracias a todos los asistentes. Y bueno, pues vamos a empezar. La idea de esta plática es platicarles qué es el pro bono, cómo funciona en otros países, qué está pasando en México en materia pro bono y finalmente explicarles pues, el funcionamiento y la estrategia que se tiene para poder acortar la brecha de acceso a la justicia a grupos vulnerables y el apoyo que se da directamente a las organizaciones de la sociedad civil. Entonces, para ello vamos a empezar. La siguiente, por favor. Me parece importante platicarles qué es el pro bono, que entendamos qué es el pro bono. Muchas organizaciones están familiarizadas con el término pro bono, pero muchas otras no, entonces vamos a platicar qué es el pro bono. Y bueno, en la siguiente slide podremos ver el pro bono proviene del vocablo latino pro bono público, que quiere decir por el bien público. Y el pro bono en general podemos definirlo, desde mi punto de vista, como la labor jurídica de alta calidad, realizada sin remuneración, es decir, gratuito, en beneficio de una persona o sectores vulnerables, así como de las organizaciones de la sociedad civil, o en aquellos temas de interés general. Y bueno, la cuestión pro bono la pueden realizar no solo los abogados, sino cualquier área profesional, es decir, hay trabajo pro bono médico, psicológico, psiquiátrico y de muchas otras áreas profesionales, pero para el caso de nosotros, en el tema pro bono legal, pues se refiere al tema de los abogados, normalmente servimos al interés público en pro de la justicia. Y los abogados tenemos la obligación no solo de atender a nuestros clientes, compañeros profesionales, jueces, tribunales, sino también tenemos esta obligación frente a la sociedad. Los abogados tenemos una especie de monopolio en el sentido que somos los únicos que podemos litigar o representar a clientes, a personas ante los tribunales o ante inclusive algunas autoridades administrativas. En ese sentido, si vamos a la siguiente, en ese sentido, bueno, pues existe este trabajo pro bono, si bien en México está teniendo una especial área de oportunidad y está en franco crecimiento, quisiera platicarles un poco
qué es lo que pasa en la materia pro bono en otros países. Y para eso, bueno, pues vamos a comparar el trabajo pro bono legal en otros países. Y él como siempre, nos tratamos un poco de referenciar a las prácticas, en especial de Estados Unidos. Y vamos a la siguiente. En Estados Unidos y en los países como sajones o donde hay el common law, como es Estados Unidos e Inglaterra, esta práctica está muy regulada e inclusive no es un simple interés o intención, sino que está regulada y es una obligación y una responsabilidad de los abogados el otorgar servicios profesionales sin retribución a sectores vulnerables de la población. De igual forma, esta práctica se encuentra integrada a la responsabilidad social de las empresas, en la que los grupos o las áreas legales de los corporativos realizan labor pro bono como parte de sus proyectos de responsabilidad social de las mismas empresas. De igual forma, en estos países, los estudiantes de Derecho son incentivados en participar en proyectos sociales, porque para ellos trae muchos beneficios, entre ellos el que tengan los abogados, los estudiantes tengan prácticas profesionales en donde, además de adquirir esta experiencia, esta labor genera pertenencia a la firma jurídica en la que están trabajando, o a las empresas, a los corporativos donde están trabajando, porque finalmente, además de su función como abogados, están retribuyendo a la sociedad un poco de su conocimiento, ¿no? Y en otros países, como es el caso de México y en muchos países de Latinoamérica, esta práctica no está considerada como obligatoria como tal. Sin embargo, se ha vuelto una tendencia creciente entre los despachos eminentemente sociales para poder ofrecer acceso a la justicia a todos. La siguiente, por favor. Y en ese sentido, aquí estoy transcribiendo un artículo del reglamento del American Bar Association, que es el órgano, bueno, la asociación de abogados en Estados Unidos. En Estados Unidos, la colegiación o pertenecer a una barra de abogados es obligatoria, y dentro de las obligaciones o responsabilidades que tienen los abogados está justamente el proveer o el otorgar servicios legales sin retribución económica. Y en este artículo, que es bueno, la regla 6.1 de este reglamento, establece claramente la responsabilidad de los abogados en ofrecer este trabajo. Y por ello es que, al tener esta obligación, los abogados en países como Estados Unidos e Inglaterra, pues la práctica legal pro bono en esos países es bastante amplia, bastante explorada, pues simplemente por ser esta una obligación de todos ellos, y está muy bien regulada y sistematizada la forma en la que debe de otorgarse esta labor pro bono. Entonces, en esos países todos los abogados tienen la obligación de retribuir o de dar 50 horas al año de labor pro bono, labor prestar servicios legales de forma gratuita. La siguiente, por favor, Jessica. Y bueno, ¿qué pasa? Aquí les quiero platicar un poco lo que sucede en otros países de Latinoamérica. Chile tiene un instituto que se llama el Instituto Pro Bono de Chile. Es una punta de lanza en Latinoamérica, tiene 15 años este instituto, está muy consolidado, es un instituto muy serio, con amplio reconocimiento, en donde, bueno, sus cifras en sus propios reportes señalan que en el año 2015, 1,786 personas fueron beneficiadas entre 2014 y 2015, y reportó haber llevado 18,812 horas pro bono, trabajando en 430 casos, de los cuales fueron llevados por 663 casos de los
un poco más de 1,200 abogados que forman parte de la red de abogados que otorgan labor pro bono en ese país. Entonces, si vemos estas cifras, podemos ver cómo se puede impactar de forma positiva a aquellos grupos o personas u organizaciones de la sociedad civil que tienen esta necesidad legal y que no tienen el acceso económico a pagar servicios legales. Un dato importante es que a partir del año 2011 hubo una iniciativa del Instituto Pro Bono de Chile, junto con el Van Center, que es un instituto de Nueva York, que depende de la barra de abogados de Nueva York, en el cual se creó una red pro bono para las Américas, la cual busca fortalecer a las fundaciones con esta misma visión, es decir, a otros institutos pro bono que se encuentren en Latinoamérica, debido a la preocupación y el escaso interés que existe en muchas regiones. Porque, otra vez repito, en estos países no hay una obligación legal de que los abogados realicen servicio pro bono. Y bueno, tenemos otro ejemplo, es el caso de Colombia, en donde, bueno, Colombia tiene 7 años funcionando y ya en el año 2014 asignó 119 casos a sus miembros, de los cuales 93 fueron satisfactoriamente concluidos y tomaron un total de 4,766 horas pro bono de trabajo, que fueron proveídos por 483 abogados de los 1,065 que forman la red pro bono en este país de Colombia. Y en ese sentido también podemos platicarles que el Instituto Pro Bono de Argentina, el de Perú, el de Brasil, inclusive Venezuela, son institutos que podemos decir de reciente creación, han sido creados en los últimos 5 o 6 años y han tenido muy buenos resultados en impacto de apoyo a estos sectores vulnerables o organizaciones de la sociedad civil. Y bueno, pues más adelante platicaremos del tema de México y cómo estamos, ¿no? El siguiente, por favor. Y de esta iniciativa que les platico, que surge en el año 2011 por iniciativa de Chile y del Van Center, pues surge una declaración pro bono para las Américas. Esta declaración considera que el acceso a la justicia y la representación legal deben de ser esenciales para una sociedad democrática y refiere que este trabajo legal pro bono debe ser realizado sin cobro de honorarios para beneficiar principalmente a sectores marginados de la población y a las organizaciones de la sociedad civil que asisten a estos mismos sectores y debe atender al interés público. El trabajo debe ser considerado de la misma calidad y con el mismo principio ético y en base a las normas y estándares establecidos a los servicios que son pagados. Es decir, esta declaración es muy importante en tanto que establece que el trabajo debe ser de la misma calidad que cualquier otro trabajo remunerado o con pago de honorarios. La siguiente. Y bueno, esta declaración me gustaría platicarles un poco porque es relevante y a ella nos apegamos la mayoría de los abogados y de los institutos pro bono y de algunas áreas jurídicas de corporativos para tener un estándar general en la forma en la que se da o se proporciona este trabajo pro bono. Y bueno, los firmantes de esta declaración se comprometen a mejorar la representación legal efectiva de los pobres y a las personas y comunidades desfavorecidas, optimizar la forma generalizada del acceso a la justicia y el servicio legal a personas y comunidades que carecen de dicho acceso, proveer la labor pro bono de por lo menos 20 horas o 3 días de servicio legal por individuo por año. Y si nosotros vemos que estas 20 horas significarían alrededor de, bueno, o menos de 2 horas de tiempo de un abogado al mes, es realmente, si lo vemos versus las horas que se trabajan, es muy poco el tiempo y mucha el impacto que podría tener el que la mayoría de los abogados o todos los abogados hiciéramos labor pro bono
en cuanto a la suma de horas ya por volumen de abogados que tenemos en México, retribuiría gratificantemente en muchas de las necesidades que tienen las organizaciones y los grupos vulnerables. También se comprometen a fortalecer el compromiso profesional y de servicio legal pro bono, enfatizando su importancia y práctica en la educación legal. Es decir, también se considera como una práctica pro bono el dar pláticas, conferencias, talleres en materia legal o educando en temas legales, tanto a sectores vulnerables como a las mismas organizaciones de la sociedad civil que finalmente asisten a estos grupos vulnerables. Otro punto es soportar el establecimiento, desarrollo y operaciones de organizaciones no gubernamentales dedicadas a otorgar servicios legales de interés público y promover dentro de la profesión el reconocimiento del servicio legal pro bono como parte de los estándares éticos y obligaciones de los abogados. Una de las partes más importantes es difundir la labor pro bono, la importancia de la labor pro bono y el cómo se puede hacer esta labor para poder impactar a estos grupos vulnerables y a las organizaciones de la sociedad civil. La que sigue. Y bueno, vamos a aterrizar un poco entonces el trabajo pro bono que se realiza en México. Y bueno, un poco como antecedente, en México ya desde el Consejo de las Indias se establecía a los abogados de los pobres y de los indios, figura que ha ido evolucionando hasta lo que hoy en día se le conoce como los abogados de oficio, que apoyan en materia civil y penal a aquellas personas que lo requieren y que no tienen el poder económico de poder contratar los servicios legales de un abogado. Así, atendemos el artículo 5º constitucional. Aquí les puso simplemente la parte conducente. Este artículo nos señala que ninguna persona puede impedirse que se dedique a la profesión, industria o comercio o el trabajo que decida siempre que sea lícito. Y el segundo párrafo de este artículo nos establece que la ley determinará en cada entidad federativa, en cada estado, cuáles son las profesiones que necesitan título para su ejercicio y las condiciones que deban llenarse para obtenerlo y las autoridades que han de expedirlo. Y este artículo 5º constitucional cuenta con una ley reglamentaria a este artículo de la Constitución relativo al ejercicio de las profesiones. Y en uno de sus capítulos, el 7º, establece la obligación tanto a estudiantes como a profesionistas de prestar servicio social, entendiendo que el servicio social es el trabajo de carácter temporal y mediante retribución que ejecutan y prestan los profesionistas y estudiantes en interés de la sociedad del Estado. Aquí podemos ver que habla de una retribución, por lo tanto, si bien esta ley establece la obligación de dar servicio social, señala que es a través de una retribución. Entonces, no encaja directamente en lo que podemos hablar como trabajo pro bono legal, que en otros países es una obligación sin retribución alguna. Y en esta misma ley reglamentaria, el artículo 56, se establece que los profesionistas prestarán por riguroso turno, a través del colegio respectivo, servicio social, consistente en la resolución de consultas, ejecución de trabajo y aportación de datos obtenidos como resultado de su investigación o del ejercicio profesional. Este artículo es muy revelador en tanto que establece esta obligación de los profesionistas, no solo de los abogados, sino de todos aquellos profesionistas, de otorgar servicio social a través de los colegios. Si bien en México la colegiación no es obligatoria, es decir, para ejercer nuestra profesión, tanto de abogados o como de cualquier médicos o con cualquier otra profesión, no es riguroso estar afiliados a un colegio de esa profesión, sí establece esta ley, o la intención de esta ley es el que sí se realice servicio social a través del ejercicio mismo profesional o de la investigación de estos profesionistas. El que sigue, por favor. Y bueno, ¿para qué hacer trabajo pro bono? Creo que para todos es evidente la gran necesidad
que requiere México en estos momentos ante la situación crítica del crecimiento de la pobreza que hemos tenido en los últimos años, así como la gran impunidad y la falta de confianza de la población en las instituciones públicas. En México, el acceso a la justicia finalmente está vinculado a la posibilidad económica de quienes se enfrentan a un proceso legal, porque requerimos de pagar honorarios de abogados calificados para poder atender o enfrentar estos procesos. Y bueno, la profesión de los abogados permite ese acceso a la justicia, en tanto, como les comentaba, tenemos esta especie de monopolio, en el sentido que somos los únicos que podemos representar a clientes o a personas ante los tribunales, ¿no? O autoridades, inclusive administrativas, como es el Ministerio Público, las juntas federales o locales de conciliación y arbitraje en materia laboral. Entonces, el pro bono también es como la forma más natural de hacer voluntariado a los abogados, ¿no? Hay todos en este rubro de organizaciones de la sociedad civil y en este tercer sector hablamos muchísimo del voluntariado, y la forma más natural de los abogados de poder hacer voluntariado es pues hacer este servicio pro bono legal. Y bueno, todos los que nos dedicamos y los que estamos en el tercer sector vemos esta gran necesidad de la participación social para poder sacar adelante este país que tanta necesidad tiene, ¿no? En la siguiente, por favor. Y bueno, ¿quiénes hacen labor pro bono en México? Es decir, qué bien que tengamos abogados que quieran otorgar tiempo, horas de su tiempo para asesorar, para asistir, para capacitar, para educar, pero ¿en dónde? ¿A dónde voy si necesito alguna asesoría legal? Bueno, pues muchas firmas legales en México, inclusive los colegios de abogados como la Barra Mexicana de Abogados independientes, los mismos académicos, las universidades, ¿no? Existen universidades que tienen despachos jurídicos gratuitos en donde se da asesoría de primera instancia a la gente que lo necesita. Y los grupos de las áreas legales de las empresas realizan este trabajo pro bono legal. El tema aquí es que normalmente son esfuerzos aislados, entonces tenemos abogados muy interesados en hacer labor pro bono, en querer ayudar, y hacen esfuerzos pues, muy aislados, entonces tratan de ayudar a quienes se lo solicitan o como vayan llegando la necesidad de alguien que conocen. Entonces hay un problema en identificar tanto para las organizaciones o las personas que requieren asistencia legal gratuita y que forman parte de estos grupos vulnerables de la población, a dónde voy y en dónde busco quién me puede hacer, ¿no? Y cómo lo hace, es decir, es de calidad la labor pro bono que me están haciendo, tiene los estándares éticos que se requieren, porque a pesar de que sean gratuitos, pues necesitamos que esos estándares sean de cierto nivel. Y también, por otro lado, es un problema para los abogados, las firmas legales, los corporativos y aquellos con la intención de hacer labor pro bono, decir a quién voy a ayudar, cómo sé que la persona que me está pidiendo ayuda realmente lo necesita porque se encuentra dentro de este grupo vulnerable de la población, o que la organización que me está pidiendo, la organización de la sociedad civil que me está solicitando apoyo realmente lo necesita, y si es una organización seria o no lo es, ¿no? Entonces tenemos este problema de en dónde busco la ayuda y si estoy dispuesto a ayudar, ¿a quién voy a ayudar? Y de esta necesidad y de esta brecha que hay, surgen los llamados clearing house o instituciones pro bono, que justamente lo que realizan es recibir, analizar y asignar y dar los seguimientos a los asuntos legales. Entonces, estos institutos pro bono finalmente lo que hacen es recibir o captar aquellas necesidades legales de las personas o de las organizaciones de la sociedad civil y conectarlos o hacer un enlace con aquellos abogados, ya sea de corporativos, de despachos o académicos que están dispuestos a dar, y además que estén calificados y que estén dispuestos a dar este servicio profesional de forma gratuita. ¿La que sigue? Y bueno, ¿quién es beneficiario de la labor pro bono? ¿No? Ya platicamos que la labor pro bono está destinada a aquellas personas, grupos y sectores vulnerables de la población, entendiendo a estos
como a las personas o grupo de personas que por sus características, ya sea por edad, sexo, estado civil, nivel educativo, origen étnico y situación o condición económica, física y o mental, se encuentran en una situación de desventaja, por lo que requieren de un esfuerzo adicional para incorporarse al desarrollo y a la convivencia social. Entonces, en ese sentido, pues estos grupos y sectores que normalmente las organizaciones de la sociedad civil asisten, apoyan y ayudan en estas distintas áreas, pues estos son directamente los beneficiarios de la labor pro bono. Y también tenemos a las mismas organizaciones de la sociedad civil, que si bien, y además siempre tenemos este tema, las organizaciones, que si bien recibimos donativos para la operación asistencial, para lo que cada una se dedica, no pueden destinar esta parte, estos donativos, al pago de los honorarios legales por los topes fiscales existentes o porque el dinero está etiquetado o por muchas otras razones. Entonces, las organizaciones de la sociedad civil también al ser ellas un eslabón importante de asistencia, pues son también beneficiarias de esta labor pro bono. Y también podemos encontrar otro rubro que son los microemprendedores, ¿no? Es decir, aquel emprendedor que está empezando y que no tiene el acceso a pagar un abogado para empezar su negocio y que requiere de un consejo o de una orientación legal, pues también ellos tienen este beneficio de la labor pro bono, ¿no? La que sigue, por favor. Y bueno, a mí me gustaría aquí hablar el tema de las organizaciones de la sociedad civil. Obviamente este webinar, bueno, está dedicado a ellos. Y bueno, las organizaciones de la sociedad civil realizan una labor de suma importancia para el país. Todos sabemos y todos nos esforzamos, los que pertenecemos a este sector, en poder ayudar a aquellos sectores o aquellas causas que cada uno de ustedes o de nosotros representamos. Y la labor pro bono ayuda a las organizaciones de la sociedad civil para que sigan ayudando. Es decir, las organizaciones están abocadas en su operación y son expertas en lo que hacen, en ayudar a cada uno de los sectores o de los grupos vulnerables a los que están dedicados. Y pues no son expertos en las áreas legales y muchas veces sucede que esta operación nos consume y dejamos de lado la parte legal o la parte de cumplimiento de cierta regulación, y para eso los abogados que hacemos labor pro bono estamos dispuestos a apoyar en estos rubros, que pueden ser desde el apoyo en la redacción de actas de asamblea, revisión de sus libros societarios, sus poderes, en la parte fiscal, apoyarles en los temas de las solicitudes para ser donataria autorizada, registro de marcas, inclusive de patentes, en todo el apoyo y orientación en la parte laboral como patrones, ¿no? En cuanto a los conflictos laborales que puedan tener, o la redacción de los contratos adecuados que deben llevar, o cualquier aspecto laboral que como empresa o como ente, pues no como empresa, pero sí como una persona moral, las responsabilidades que tiene como patrón. También en casos de datos personales, en la redacción de los avisos de privacidad adecuados, en el manejo de estos datos personales, así como en la revisión y redacción de distintos contratos que pueden ser desde aquellos que requieren para recibir patrocinios o donativos. Entonces, es toda esta parte de operación legal de las empresas, pues los abogados pro bono están dispuestos a apoyar a las organizaciones en estos rubros para que las organizaciones se puedan dedicar tanto sus recursos como los esfuerzos y su tiempo en lo que es su objeto social y abocarse directamente a la asistencia y poder desvincularse un poco de esta parte de aspectos legales que son de suma importancia en forma preventiva o en el caso de un asunto legal que tengan que atender, pues que tengan el soporte de un abogado de forma pro bono, ¿no? La que sigue, por favor. Y bueno, les quisiera platicar un poco cómo es la estructura de un programa pro bono interno, ya sea de un despacho o de una firma legal o un corporativo que implementa un programa pro bono a efecto de apoyar tanto a
personas o sectores vulnerables, así como a las organizaciones de la sociedad civil. Normalmente como funciona es que se cuenta con un coordinador pro bono, que es el encargado de hacer el enlace entre las organizaciones o las personas que requieren asistencia legal, un comité pro bono que decide aquellas situaciones o solicitudes de apoyo, así como todo lo referente a las políticas y a todo el manejo del programa como tal. También deben de existir políticas y procedimientos pro bonos. En las políticas, ahí se puede decidir desde qué tipos de asuntos un despacho o un área legal puede llevar en cuanto a la expertise que tenga estos abogados, qué asuntos se pueden tomar y cuál sería el procedimiento o la mecánica del seguimiento de estos asuntos. Aquí como sponsor pongo pues alguien que soporte, tienen que tener alguien que soporte y que ayude, que facilite el desarrollo de este programa. También debe ser muy clara la determinación de las áreas de apoyo legal, pues en qué materias y a quiénes se van a ayudar, así como detectar las oportunidades de trabajo de pro bono, es decir, buscar a quién vamos a ayudar y qué asuntos vamos a ayudar y traerlos a la mesa para que aquellos abogados que están dispuestos a hacerlo puedan tener aquellos asuntos y tomarlos y darles el seguimiento adecuado. Y finalmente, bueno, pues se generan los reportes y la contabilidad de las horas que cada uno de los abogados de ese despacho, de ese grupo legal, está llevando a cabo. La que sigue, por favor. Y bueno, ¿cómo funciona? ¿Cómo funciona desde afuera? Es decir, si tenemos una necesidad de una asesoría, una orientación o de algún servicio propiamente legal en materia pro bono, se hace a estas personas o a estos despachos, se hace una solicitud de este requerimiento. El coordinador y este mismo comité del que hablábamos en la página anterior hace una recepción, una revisión y un análisis, así como una calificación del asunto, es decir, que cumpla, que esté dentro del alcance de la política que esa área legal o ese despacho se fijó para atender. Se asigna al abogado directamente que vaya a hacer la orientación o la representación del caso. Se da un seguimiento y finalmente se llega a una conclusión o al término del asunto. La que sigue, por favor. Y bueno, aquí nos quedó la página en blanco, pero bueno, quería platicarles aquí un poco, ya de forma más aterrizada, de el Clearing House mexicano, como les llamaba, es el Centro Mexicano Pro Bono. El Centro Mexicano Pro Bono surge en el año 2015 con la intención de fungir como un intermediador entre aquellas personas, grupos y sectores vulnerables de la población y los abogados, firmas de abogados, abogados independientes o áreas jurídicas de los distintos corporativos, para hacer justamente este enlace, hacer la recepción de las solicitudes, hacer el análisis de los que pueden ser beneficiarios de los asuntos que estén dentro de las políticas de cada uno de estos despachos o áreas corporativas que cumplan con sus políticas y que se pueda llevar un adecuado seguimiento y terminación del asunto. En muchos casos, los clearing houses o los los institutos pro bono, lo que hacen es simplemente hacer un contacto, y es decir, recibe una solicitud de una organización de la sociedad civil que tiene una necesidad, por ejemplo, del desarrollo de sus avisos de privacidad, y entonces se voltea con aquellos despachos o aquellos abogados expertos en esa área y hace la vinculación, y ahí se desmarca y ahí simplemente hace el enlace y pues deja que ellos terminen su análisis, bueno, terminen su representación legal o la ayuda profesional o legal que se está requiriendo, y el instituto no da más seguimiento. En el caso del Centro Mexicano Pro Bono, al ser un área nueva en México, pensamos que es conveniente y es recomendable
dar este seguimiento y este acompañamiento de lo que el abogado que está haciendo la labor pro bono esté realizando a efecto de que de que se dé un cumplimiento y una conclusión adecuada a ese asunto y no quede inconclusa. Y bueno, este Centro Mexicano Pro Bono que dirijo en este momento está totalmente abierto y dispuesto a generar estas vinculaciones y estos seguimientos hasta la culminación de las necesidades de las organizaciones de la sociedad civil, pero también de aquellas personas y grupos vulnerables de la población que requieren de asesoría legal y que no tienen este acceso económico de pagar un abogado de una alta especialidad. Entonces, bueno, algo pasó con el slide, no viene aquí la información, pero les queríamos platicar un poco de los objetivos del Centro Mexicano Pro Bono y de la disposición que tenemos de apoyar a ustedes como organizaciones de la sociedad civil y platicarles básicamente que independientemente de cualquier necesidad legal que se requiera por parte de las organizaciones o de los grupos vulnerables de la población, tenemos 3 proyectos en los que se está trabajando y en donde estamos viendo que tanto se sumen organizaciones de la sociedad civil como abogados en 3 rubros de interés general que es un tema de plaguicidas en materia ambiental, en donde estamos tratando de apoyar a las organizaciones de la sociedad civil dedicadas al medio ambiente a que se regule un tema de plaguicidas en donde hay una falta ahí de lineamientos que no han sido publicados. También tenemos otro proyecto de comercio justo en donde lo que intentamos es regular a través de una norma oficial mexicana el tema de el comercio justo de artesanos mexicanos. Y finalmente tenemos un proyecto de consultoría de derechos básicos para las mujeres en situación de vulnerabilidad. Estos 3 proyectos tenemos tanto algunas organizaciones de la sociedad civil que apoyan desde su trinchera con información relevante que tienen, así como los abogados expertos en distintas áreas que puedan sumar su expertise en distintas áreas para estos 3 programas que tenemos ya avanzados. Y bueno, ponernos a su entera disposición y bueno, decirles que no están solos, que existe una gran voluntad y hay muchísimos abogados dispuestos y muchísimos despachos dispuestos a ayudar y apoyar y simplemente tenemos que hacerlo de forma ordenada y en base a las políticas y a las disposiciones que cada uno de los despachos o áreas legales dispongan para ello, ¿no? Aquí dejamos los datos de contacto, que es el mío, y Fadia Ibrahim, es una abogada que trabaja específicamente en áreas pro bono, y les dejo también la dirección de la página de nuestro Centro Mexicano Pro Bono, en donde podrán encontrar más información e inclusive podrán registrarse y solicitar algún tipo de apoyo y con mucho gusto trataremos de apoyarles en lo que requieran. Perfecto, muchas gracias Ivette y pues ahora pasamos a la sesión de preguntas. Ustedes, bueno, por medio del espacio que tienen ahí en la sección de preguntas, esperamos que las envíen para que la abogada Ivette pueda ahora responder a las preguntas que tengan. La primera pregunta es de Responsables Solidarios y nos pregunta que cómo pueden acceder directamente con probono.mx a recibir asesoría jurídica con ustedes. Pues muchas gracias por su pregunta. En nuestra página de internet, en una de las pestañas, la parte superior, viene solicita apoyo y hay 2 formas de solicitar apoyo, ya sea a través, si eres una organización de la sociedad civil o si eres una persona, un individuo. Entonces ahí podrás acceder, tendrás que registrarte y dar algunos datos de contacto y poner la solicitud específica que estás requiriendo y nosotros entraremos en contacto contigo para un poco clarificar
el alcance de la necesidad legal que tienen, a efecto de coordinar un enlace con un abogado especialista en la materia que se requiera para poder hacer la apertura de un asunto y poderle dar asignación y seguimiento a dicho asunto con un abogado de nuestra red. Perfecto, muchas gracias. Tania Brenes, te agradece mucho tu ponencia. Y José Arturo Rosiles Miramontes pregunta, en temas de recepción de donativos internacionales, ¿tienen forma de asesorarnos para la relación que tenemos con el SAT y las organizaciones de la sociedad civil? Sí, es correcto. De hecho, tenemos en la red abogados fiscalistas que tienen una buena relación con el SAT y que podríamos de alguna forma tratar de vincular alguna situación si tienes algún problema con un tema de un donativo internacional. Perfecto, gracias. La siguiente pregunta es de Cecilia Ramos. Y la pregunta es, ¿cómo se puede incorporar un abogado a su red pro bono y qué significado tiene para ustedes la palabra pro bono? Claro que sí, ya. En nuestra página también en la parte superior hay una pestaña que dice abogados y te puedes unir a nosotros simplemente mandando tu información que se requiere ahí. Entraremos en contacto con ustedes a efecto de generar una alianza con el abogado que esté dispuesto a formar parte de la red de abogados. Y para nosotros el pro bono, a lo mejor llegaste un poquito tarde a la presentación, pero pro bono viene del vocablo latín pro bono público, que significa por el bien público, y para nosotros pro bono es aquella prestación de servicios o asistencia legal, labor jurídica que se hace sin remuneración, de alta calidad, a una persona o sector vulnerable de la población o a organizaciones de la sociedad civil en aquellos temas de interés general. Perfecto, muchas gracias. Carlos Trejo pregunta, hola, respecto a comercio exterior para apoyo a mujeres artesanas y facilitar la exportación de sus productos, ¿existe algún programa o apoyo en específico? Bueno, en materia de pro bono, porque bueno, ahorita se me vienen a la mente muchísimas situaciones, hay mucho apoyo para comercio exterior por parte de programas del gobierno. Sin embargo, en el caso de una asistencia legal puntual para una exportación, para mujeres artesanas, por supuesto, que serían las mujeres artesanas, serían beneficiarias de labor pro bono y tenemos en nuestra red abogados expertos en comercio exterior que por supuesto podrían orientar a este grupo de personas para apoyarles a sus temas de exportación. Perfecto, muchas gracias. Guillermina Gómez Arellanes pregunta, ¿podrían explicar más sobre la consultoría en derechos de las mujeres en alta vulnerabilidad, por favor? Claro, con todo gusto. Este proyecto me encanta. Lo que estamos haciendo es generar un software de consulta de derechos básicos para mujeres en situación de vulnerabilidad. Es decir, poder generar esta especie de consultor cibernético en donde podamos consultarle directamente a un sistema algún tema o algún derecho específico en materia de mujeres, en materia familiar, en materia laboral, en materia inclusive de salud, en donde el mismo software pueda contestarle a qué derechos tiene estas mujeres. Y la idea es que este software es que sea utilizado por las organizaciones de la sociedad civil que tengan entre su objeto social apoyar a mujeres en situación de vulnerabilidad. Entonces nosotros lo que vemos es que en el caso de las mujeres, muchas veces no conocemos nuestros derechos y el poder tener conocimiento de nuestro derecho nos empodera y el saber es poder. El saber qué derecho tenemos, el conocer a qué tenemos derecho, nos pone en una posición muy distinta a cuando no lo tenemos y cuando tenemos muchas dudas o existen mitos urbanos sobre situaciones legales y esto, el poder
decirles cuáles son sus derechos en determinados casos, pues las puede ayudar y las pone en una posición totalmente distinta. Y este programa, bueno, lo estamos, software lo estamos tratando de diseñar también en conjunto con universidades, a efecto de que el contenido sea totalmente veraz y esté actualizado, porque en tema de mujeres, en la mayor parte de los derechos, sobre todo los civiles, en cada uno de los estados cambia la legislación. Entonces queremos tener un software sumamente actualizado y aplicable para cada uno de los estados. Perfecto, muchas gracias. Carlos Trejo pregunta de nuevo si hay algún apoyo o recomendación para tener un sponsor fiscal en Estados Unidos y así tener acceso a donativos internacionales. Este tema de sponsor como tal en Estados Unidos sale un poquito como del área legal, pero yo creo que podrías buscarlo y podría existir. Ahora, si lo que buscas es como una especie de alguien que te apoya a darte donativos, ahí lo desconozco totalmente. Si lo que buscas es un apoyo legal en Estados Unidos para un tema en específico, por supuesto que en Estados Unidos existen muchísimos institutos pro bono donde podrías acercarte y seguramente te apoyarán para darte orientación jurídica en ese país. Perfecto. Leticia Martínez pregunta, nuestra organización se encuentra en Coyoacán y cómo te podemos contactar para asesoría jurídica en problemas relacionados con violencia hacia las mujeres. Ella es de la Fundación del Emprendedor Mayagüela. Felicidades y muy buena información. Muchas gracias, Leticia. Y por supuesto que nos puedes contactar, puse por ahí ya mi correo electrónico o a través de la misma página haciendo un registro de tu organización para que nos pongamos en contacto contigo, veamos las necesidades específicas y podamos ver de qué forma te ayudamos o te asignemos a algún abogado o despacho que te pueda ayudar específicamente en la materia que requieres. Muchas gracias. Adrián de la Calleja González pregunta que si dentro del Centro Mexicano Pro Bono ofrecen algún curso para abogados en relación a la labor pro bono. Tenemos, bueno, lo que estamos haciendo un poco dentro de las funciones de Pro Bono y de los objetivos del Centro Mexicano Pro Bono es hacer difusión de lo que es Pro Bono. Y lo que estamos haciendo, y bueno, ya lo concretamos con una universidad por lo menos, pero lo que estamos haciendo es buscar a las universidades a efecto de que podamos dar cátedras pro bono en los primeros 5 semestres de la carrera, un poco para empapar a los estudiantes de Derecho sobre este tema y también sensibilizarlos de la necesidad. Hemos cerrado con la Universidad Iberoamericana el dar estas cátedras y empezamos justamente este semestre de otoño. Pero es una buena idea, podríamos ¿no? Empezar a dar algún tipo de cursos directamente para abogados en estas áreas. Perfecto, muchas gracias. Rosa Isela Arellano nos pregunta que si Pro Bono tiene alguna cobertura en la ciudad de Puebla y podrían ayudar en la revisión de la ley estatal y armonizar la convención internacional. En Puebla tendría que checar si alguno de los abogados de red que tenemos estarían familiarizados con este tema en especial, pero yo sin duda creo que podríamos ayudarle, a pesar de que esté en Puebla, podríamos ayudarle desde acá. Si es que no hubiera físicamente un abogado allá, podríamos tomar el tema y verlo directamente aquí con algún despacho en la Ciudad de México o en alguna otra ciudad, si es que en Puebla no hubiera, pero tendría que revisarlo y con todo gusto me encantaría recibir su solicitud y platicar con ella para ver el alcance de lo que está buscando con esta armonización. Perfecto, muchas gracias. Nos preguntan que si se puede buscar en especie, ¿qué trámite puedo realizar donativo en especie de Estados Unidos a Monterrey? El tema yo creo que el tema de donativos y procuración de fondos, a lo mejor no entendí bien la pregunta, pero el tema de donativos y procuración de fondos sale un poco del tema de asesoría legal. Si lo que estamos buscando
es un donativo internacional para la ciudad de Monterrey, yo creo que tendríamos que hacer como una búsqueda y es una estrategia de procuración de fondos más que legal. Si el tema es, ya que tenemos al donatario de Estados Unidos y queremos hacer ese donativo y recibirlo una organización de la sociedad civil en la ciudad de Monterrey y tiene alguna implicación legal que quieren desatorar, con todo gusto se les podría proporcionar esa asesoría legal. Sí, gracias. Guillermina pregunta que si podría dar algunos ejemplos de servicios a los que serían beneficiarias mujeres en un contexto de vulnerabilidad a través del programa que mencionas. Bueno, el programa es consulta de derechos básicos. La idea es dar a conocer los derechos de las mujeres en una situación de vulnerabilidad, que puede ser la violencia o como puede ser el desamparo o el no pago eh, de alimentos para sus hijos. O sea, puede haber muchas situaciones. Ahora, independientemente de este programa, que lo que es el desarrollo de un software como tal, el alcance que tenemos para grupos vulnerables, siendo las mujeres en situación de vulnerabilidad, pues podríamos darle cualquier tipo de apoyo legal siempre y cuando se encuentren en una situación de vulnerabilidad. Digo, las mujeres no somos un sector vulnerable como tal, tenemos que posicionarnos en una situación de vulnerabilidad para poder ser beneficiarias de este apoyo pro bono. No sé si por ahí contesté bien la intención de tu pregunta o quieres que apuntemos. Ok, ahorita que responda te comento qué es lo que contestó. Gracias. Laura Mendivil, además, ¿cuáles son las fuentes de financiamiento que tienen en SEMPRO? En términos generales, ¿cuáles son los rubros de sus gastos operacionales? Nuestros gastos operativos básicamente son los salarios de las personas que formamos parte del Centro Mexicano Pro Bono, porque finalmente el servicio pro bono como tal lo da un tercero, no lo damos directamente nosotros. Sin embargo, los coordinadores pro bono que forman parte de este Centro Mexicano Pro Bono, pues que lo vemos necesario para dar un adecuado seguimiento a los asuntos que son enviados a otros abogados, a otros despachos, pues básicamente son gastos de estos salarios de estos coordinadores y pues gastos operativos administrativos de una oficina, ¿no? Y las fuentes de financiamiento, realmente estamos empezando, estamos buscando justamente fuentes de financiamiento, ahora estamos siendo financiados de forma particular, directa, y estamos buscando que esto sea sustentable y para arrancar y ser sostenible los siguientes 2, 3 años, pues estamos buscando algún tipo de financiamiento que esperamos podamos conseguir pronto. Muchas gracias. Edith Vázquez pregunta que si podrían, por favor, proporcionarles algún contacto en Estados Unidos donde se puedan asesorar para poder pasar donativos en especie para una asociación en Monterrey. Ya entendí. Entonces lo que necesitan es una asesoría para poder pasar un donativo en especie a México. Pero yo creo que ahí más bien la asesoría sería de un abogado para poder internar ese producto, o sea, ese donativo en especie en México. Y yo creo que aquí sería a través de un abogado de comercio exterior. Si es más puntual la pregunta, nos encantaría que nos escribieran para ver si realmente la asesoría la necesitamos en Estados Unidos o la necesitamos en México. Para hacer la importación de México perdón, de Estados Unidos a México, y si ahí es donde está trabado el tema legal, podemos también contactarlos con algún instituto pro bono en Estados Unidos para que les pudieran apoyar, los pudieran asignar un abogado en materia de comercio exterior para poder hacer este donativo en especie o poder internar este donativo en especie. Perfecto, muchas gracias. Guillermina pregunta, ¿las mujeres migrantes que actualmente viven en nuestro país podrían ser beneficiarias del servicio pro bono por parte del Centro Mexicano Pro Bono? Es correcto. Totalmente. Perfecto. José Arturo Rosiles pregunta,
Nosotros somos una AC de la ciudad de Guadalajara, pero tenemos un interés muy grande de traer sus cátedras a los estudiantes que tenemos en la universidad. ¿Cómo pueden ustedes como SEMPRO ir a Guadalajara a poder dar una cátedra, alguna plática sobre la importancia del pro bono? Pues estaríamos encantados de poder hacerlo y tendremos que entrar en contacto para ver la forma de hacerlo y toda vez que no tenemos todavía mucho financiamiento sería si nos pudieran apoyar en el caso de que fuéramos tratar de hacerlo para varios grupos o tratar de impactar a los más estudiantes posibles o a las más personas posibles para que el viaje valga la pena y por supuesto que podríamos hacerlo con todo gusto. Muchas gracias. Te agradecemos mucho, Ivette, por el tiempo que te tomaste por dar esta capacitación y por dar esta información a las organizaciones de la red. Y les recordamos, la página es probono.mx y ahí mismo pueden solicitar la asesoría, ya que me pregunta también Julio César que si pueden asesorarlo para obtener la donataria autorizada y sí pueden asesorarlo por medio de estos correos y también de la solicitud que se encuentra en la página. Es correcto, totalmente, que nos mande su información y por supuesto que se le puede dar asesoría en ese rubro. Perfecto, pues muchas gracias, Ivette, y muchas gracias a todos los asistentes y los esperamos Gracias a usted. en otro webinar. Muchas gracias a ustedes, Jessica, a ti en lo personal y a la red de fundaciones por este espacio y bueno, estamos a toda su disposición. Muy bien, muchas gracias. Al contrario, gracias. Adiós, buena tarde.